Estoy ciego, sentado entre dos columnas de piedra que sostengo con mis propias manos, rodeado de miles de personas que se ríen de mí. Los filisteos me sacaron de la prisión esta noche para entretener a su multitud, para mostrarle al pueblo que el hombre que durante años los había aterrorizado, ahora era su bufón. Me cortaron el cabello mientras dormía, me arrancaron los ojos con sus propias manos, y durante meses me hicieron moler grano en la prisión como un animal, en la oscuridad total, con las muñecas encadenadas, mientras afuera el mundo seguía girando sin mí. Todo eso lo hizo una mujer, no un ejército, no una batalla, una mujer a quien yo mismo le entregué el único secreto que nunca debí revelar, porque la amaba o porque creía que la amaba, que no siempre son la misma cosa. Ahora estoy aquí, con las manos sobre estas dos columnas, sintiendo el frío de la piedra contra mis palmas, y le estoy pidiendo a Dios algo que no he pedido en mucho tiempo: fuerza, no para vivir, para morir de una manera que signifique algo. Quédate, porque lo que nadie te ha contado sobre mí no es la historia del hombre más fuerte que existió. Es la historia del hombre más fuerte que existió y que nunca supo qué hacer con esa fuerza, porque por dentro estaba completamente vacío. Nací marcado. Antes de que mi madre me concibiera, un ángel se le apareció y le dijo que tendría un hijo que sería nazareo de Dios desde el vientre, separado para un propósito específico: comenzar a liberar a Israel de los filisteos. Las instrucciones eran claras: nunca debía cortarse el cabello, nunca debía beber vino, nunca debía tocar un cadáver. 3 restricciones simples como señales externas de una consagración interna. Yo crecí sabiendo todo eso. Crecí sabiendo que había algo diferente en mí, que la fuerza que sentía en mis brazos no era natural ni normal, que venía de un lugar que no podía ver, pero que podía sentir cada vez que la necesitaba. Y eso, saber desde niño que eres diferente, que fuiste marcado para algo grande antes de nacer, puede ser la mayor bendición o la mayor trampa de tu vida. Para mí fue las dos cosas al mismo tiempo. La bendición fue obvia, una fuerza que ningún hombre en la historia ha tenido de la misma manera. La trampa fue más sutil y más peligrosa. Crecí creyendo que la fuerza era yo, que lo que me hacía especial era algo que me pertenecía, algo que yo controlaba, algo que estaría ahí sin importar cómo viviera el resto de mi vida. La primera vez que sentí esa fuerza de manera verdaderamente extraordinaria fue cuando un león joven me atacó en el camino a Timnat. Salté sobre él con las manos desnudas y lo desgarré como si fuera un cabrito, sin arma, sin preparación. Solo esa fuerza que llegaba cuando la necesitaba, como si viniera de afuera de mí, como si algo más grande que yo mismo tomara el control de mis músculos en esos momentos. Y en lugar de temblar ante lo que acababa de ocurrir, en lugar de sentir el peso sagrado de ese momento, sentí algo mucho más peligroso: orgullo, una especie de certeza gozosa de que era invencible, de que nada ni nadie podría contra mí. Y ese orgullo, ese convencimiento de que la fuerza era mía y no prestada, fue la primera grieta en lo que se suponía que debía ser mi carácter. Porque la fuerza que Dios da no está diseñada para hacerte sentir invencible. Está diseñada para hacerte sentir dependiente. Y yo confundí las dos cosas desde el principio. Y esa confusión me acompañó durante toda mi vida, hasta que me quedé sin ojos y sin cadenas, y sin nada más que 2 columnas frías y una última oportunidad. Me casé con una mujer filistea. La vi, la quise, y le dije a mis padres que me la consiguieran. Mis padres intentaron convencerme de que eligiera a una mujer de mi propio pueblo. Yo insistí. Así era yo entonces,
acostumbrado a conseguir lo que quería, sin mucho espacio para considerar las consecuencias a largo plazo de mis decisiones. En la fiesta de bodas, propuse un acertijo a 30 jóvenes filisteos, apostando 30 vestidos. El acertijo era sobre el león que había matado y la miel que las abejas habían hecho en su cadáver. Solo yo lo sabía. Era una apuesta que no podían ganar. Pero los filisteos presionaron a mi esposa durante los 7 días de la fiesta, amenazándola, y ella lloró frente a mí todos esos días hasta que le revelé la respuesta. Me traicionó. Los 30 jóvenes me dieron la respuesta del acertijo y yo supe de inmediato lo que había pasado. Salí, maté a 30 filisteos en Ascalón, tomé sus vestidos y los entregué como pago, y me fui de regreso a casa de mi padre, furioso, sin mirar atrás. Ese fue mi primer matrimonio. Ese fue el primer patrón que debería haberme enseñado algo sobre mí mismo y sobre las relaciones, sobre la diferencia entre el deseo y el amor, sobre el costo de abrir tu corazón sin discernimiento. Pero no aprendí. Seguí adelante como siempre, con la fuerza como escudo y el orgullo como brújula, sin entender todavía que las batallas más peligrosas de mi vida no iban a ocurrir en ningún campo de guerra. Los años que siguieron estuvieron llenos de victorias que el pueblo celebraba y que yo ejecutaba con una facilidad que a veces me asustaba, y la mayoría de las veces simplemente me confirmaba lo que ya creía, que era invencible. Maté a 1000 filisteos con una quijada de asno, 1000 hombres con un hueso en la mano. Arranqué las puertas de la ciudad de Gaza de sus bisagras y me las llevé en los hombros hasta la cima de una colina. Rompí cuerdas y ataduras como si fueran hilos. Cada vez que el Espíritu de Dios venía sobre mí, lo que era imposible se volvía no solo posible, sino fácil. Y el pueblo me veía y me llamaba juez de Israel, el libertador, el hombre de Dios. Pero había algo que nadie veía, algo que yo mismo tardé mucho tiempo en admitir. Detrás de toda esa fuerza extraordinaria, había un hombre que no sabía estar solo con sus propios pensamientos. Un hombre que buscaba constantemente la siguiente hazaña, la siguiente mujer, la siguiente batalla, porque en el silencio y la quietud, en los momentos en que no había nada que derribar ni nadie que impresionar, había un vacío que no sabía cómo llenar. La fuerza que todos veían era real. El vacío que nadie veía también era real. Y durante años viví con ambos, sin hablar de ninguno, sin entender que el segundo terminaría destruyendo al primero. Entonces conocí a Dalila, y quiero ser honesto contigo sobre algo que la mayoría de las versiones de mi historia omiten. No fui un ingenuo que fue engañado por una mujer astuta. Fui un hombre que eligió, conscientemente y con los ojos abiertos, quedarse en una relación donde la traición era obvia desde el principio. Los señores de los filisteos le ofrecieron a Dalila una cantidad de dinero enorme para que me sedujera y descubriera el secreto de mi fuerza. Y Dalila me preguntó directamente, ¿en qué está tu gran fuerza y con qué podrías ser atado? Y yo lo sabía. Supe en ese instante exactamente lo que estaba pasando. No era una pregunta inocente entre amantes, era una trampa. Y aún así me quedé. Le di respuestas falsas las primeras veces, respuestas que probaba mientras dormía para ver si funcionaban. Y cada vez que me despertaba con las ataduras rotas y los filisteos presentes esperando capturarme, y veía su cara y su fingida sorpresa y sus nuevas lágrimas pidiéndome que le dijera la verdad, algo dentro de mí sabía perfectamente lo que debía hacer: irme, levantarme, salir por esa puerta y no volver. Pero no lo hice. Me quedé. Una y otra vez me quedé. ¿Por qué? Porque el vacío que había dentro de mí era tan profundo que prefería una mentira que me llenara momentáneamente a una verdad que me dejara solo con ese vacío. La última noche,
Después de que Dalila me presionó día tras día con sus lágrimas y sus palabras hasta que mi alma fue reducida a nada, le conté la verdad. Le dije que nunca había pasado navaja sobre mi cabeza, que era nazareo de Dios desde el vientre de mi madre y que si me afeitaban la cabeza, mi fuerza se apartaría de mí. Y ella lo supo. Vio en mis ojos que esta vez era verdad. Hizo venir a los señores de los filisteos con el dinero prometido, y mientras yo dormía en sus rodillas, alguien afeitó las 7 guedejas de mi cabello. Y cuando me despertó, diciendo que los filisteos estaban sobre mí, me levanté como tantas otras veces, pensando que sacudiría mis cadenas y los vencería, y no pasó nada. No sentí nada diferente al principio, solo cuando intenté usar la fuerza y no estaba. Solo en ese momento de ausencia absoluta, entendí todo. El texto dice algo que me rompe cada vez que lo recuerdo. No sabía que el Señor ya se había apartado de mí. No lo había sentido irse. Así de gradual había sido mi alejamiento de lo que me hacía ser quien era. No fue en un momento dramático, fue en 1000 pequeñas decisiones de ignorar lo sagrado, de tratar el don como si fuera propiedad, de vivir como si la presencia de Dios en mi vida no tuviera condiciones. Y cuando finalmente se fue, ni siquiera lo noté, hasta que intenté usarla y no estaba. Me encadenaron, me arrancaron los ojos, me metieron en una prisión en Gaza donde molí grano durante meses en la oscuridad. Y quiero contarte algo sobre esa oscuridad que tal vez no esperabas escuchar. Fue en esa oscuridad, por primera vez en mi vida, que empecé a ver con claridad. Sin la fuerza, sin las victorias, sin las mujeres, ni las hazañas, ni las puertas arrancadas de sus bisagras, solo yo, las cadenas, el ruido de la piedra de moler y un silencio interior que ya no podía llenar con nada externo porque no había nada externo disponible. Y en ese silencio, en esa oscuridad total, empecé a hacer algo que casi no recordaba cómo hacer: hablar con Dios. No para pedirle que me diera fuerza para vencer a alguien, solo hablar, como cuando era niño, antes de que la fuerza se convirtiera en mi identidad y mi orgullo en mi muro. Y en esa conversación lenta y dolorosa que ocurrió en los meses de la prisión, empecé a entender algo que nunca había entendido antes: que Dios no me había elegido porque era fuerte, me había elegido a pesar de cómo usé esa fuerza, y que el propósito que había sobre mi vida desde antes de nacer no dependía de mi perfección, sino de mi disposición a ser usado. Aunque fuera desde el piso de una prisión, aunque fuera ciego, aunque fuera la sombra de lo que había sido. El texto dice algo que casi nadie nota. Mientras estaba en la prisión, mi cabello comenzó a crecer de nuevo. Un detalle aparentemente menor, pero para mí fue todo. Fue la señal de que algo que yo había perdido por mis propias decisiones estaba siendo restaurado. No porque yo lo mereciera, no porque hubiera pagado suficiente con el sufrimiento de los meses de prisión, sino porque la misericordia de Dios no espera a que seas digno de recibirla. Simplemente llega y crece en silencio, como mi cabello, mientras tú estás en la oscuridad sin darte cuenta todavía. Los filisteos me sacaron de la prisión esta noche para exhibirme en el templo de su dios Dagón, para celebrar que su dios había entregado a su enemigo en sus manos. Miles de personas en las gradas, los señores de los filisteos, el pueblo entero. Y yo, guiado por un muchacho que me llevaba de la mano porque no podía ver, pedí que me colocaran entre las 2 columnas centrales que sostenían el templo. Y entonces oré, la oración más honesta y más directa que he hecho en mi vida. Señor Dios, acuérdate ahora de mí y fortaléceme solo esta vez. No pedí que me restaurara la vida, no pedí que me diera años más para compensar los que había desperdiciado. Pedí fuerza una vez más, para morir haciendo algo que importara, para que mi muerte significara más que mi vida había significado en los últimos años. Y la fuerza volvió. La sentí en las palmas de mis manos contra la piedra fría de esas columnas, esa misma sensación familiar de algo más grande que yo tomando el control. Empujé,
Y el templo cayó, sobre los señores de los filisteos, sobre el pueblo que celebraba, sobre mí. Y en ese momento final, en ese segundo entre el crujido de las columnas y el derrumbe del techo, no sentí miedo. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Tardé toda una vida, perdí los ojos, perdí la libertad, perdí todo lo que creía que me hacía ser quien era para llegar a ese momento de claridad. Y lo más extraño de todo es que no lo cambiaría, porque en ese templo derrumbado, con todo perdido, fui más completamente yo mismo que en todos los años de victorias y fuerza y orgullo que vinieron antes. Quiero preguntarte algo antes de que te vayas, y quiero que lo pienses con honestidad. ¿Hay algo en tu vida que se ha convertido en tu identidad de la misma manera que mi fuerza se convirtió en la mía? ¿Un talento? ¿Un logro? ¿Una capacidad? Algo que el mundo celebra en ti y que tú mismo has empezado a confundir con quién eres, en lugar de verlo como algo que te fue dado para un propósito más grande que tu propio orgullo. ¿Y hay un vacío detrás de eso que llevas tiempo llenando con las cosas equivocadas porque enfrentar ese vacío en silencio es demasiado incómodo? Si es así, quiero que escuches esto con toda la atención que puedas. Dios no se fue cuando mi cabello fue cortado. Se fue mucho antes, en cada pequeña decisión de tratar lo sagrado como si fuera propio. Y volvió, no cuando recuperé la fuerza, sino cuando en la oscuridad de la prisión dejé de intentar llenar el vacío con algo externo y simplemente hablé con Él. El camino de regreso no empieza con una hazaña, empieza con una conversación honesta en la oscuridad. Escríbeme en los comentarios. Cuéntame con qué estás llenando tu vacío ahora mismo, porque hay miles de personas escuchando esto que cargan esa misma pregunta sin respuesta y necesitan saber que la oscuridad de la prisión puede ser el lugar donde finalmente empieces a ver. Esta fue mi confesión, la historia del hombre más fuerte que existió, que descubrió demasiado tarde que la fuerza sin carácter es solo una cuenta regresiva hacia la destrucción, y que la oscuridad más completa puede ser el lugar donde Dios empieza a restaurar lo que tú mismo desperdiciaste. Si esta historia removió algo dentro de ti, si reconociste en mi vacío algo del tuyo, suscríbete a Confesiones Bíblicas. Cada semana, otra voz de la Biblia se sienta contigo a contarte lo que nunca te habían contado, porque todos cargamos una fuerza que puede construir o destruir, dependiendo de lo que haya en el corazón que la usa. Nos vemos en la próxima confesión.